En esta mañana, hermanos, al pensar en lo que quisiera que compartamos en esta mañana, estudiando y pensando y observando, me he dado cuenta que el cristianismo verdadero entre los postcoloniales es muy difícil de practicar. Cuando digo el cristianismo verdadero entre los postcoloniales, es hablando después de la colonia, después que supuestamente descubrieron el nuevo mundo, que en realidad no lo descubrieron. Y dice que lo conquistaron, ellos no necesitaban ser conquistados, más bien cuando se aprovecharon de ellos. Esa es la realidad. Los indios vivían la vida más sana y más tranquila antes que vinieran los colonizadores. Y los colonizadores supuestamente trajeron el cristianismo con ellos. Y por lo difícil y lo extraño que trajeron un cristianismo completamente fuera del principio de la verdad. A veces me da deseos de escribir un libro, hermanos. Tengo unas ganas inmensas de escribir un libro de un cristianismo falsificado que trajeron los colonizadores, ¿no? Y que así aprendieron, la mayoría de la raza hispana aprendió de ese cristianismo. Con razón, muchas religiones orientales dicen que nuestra religión es completamente fuera de la religión verdadera. You know that? El oriental considera que el cristiano del oeste no es realmente cristiano. ¿Sabían ustedes eso, hermanos? Pues para su información, para ellos nosotros no tenemos las marcas del cristianismo verdadero. Y uno de los ejemplos es las iglesias vacías, el poco compromiso, la poca dedicación. Pero lamentablemente aprendimos así. Y yo quisiera probar esa verdad por medio de dos historias y un pasaje bíblico. Dos historias y un pasaje bíblico. Y por esas dos historias y ese pasaje bíblico quisiera predicar y pensar con ustedes en esta mañana bajo el tema: necesitamos cristianos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que necesitamos cristianos? I don't know, posiblemente parte de esos cristianos que necesitamos seamos también nosotros un poco más reformados. Necesitamos cristianos que pongan en alto el nombre de Cristo Jesús. Que se note, que el pueblo lo entienda y vea que en verdad nosotros servimos al Dios verdadero. La palabra que quisiera leer en esta mañana la tenemos en Primera de San Pedro, capítulo 3, y los versos del 9 al 11, si son tan amables y buscan sus Biblias. Primera de San Pedro, capítulo 3, y los versos del 9 al 11 dice de la siguiente manera:
no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamado con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de no hablar engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Dios San Pedro. Y pensando en ese pasaje y las tres historias que quisiera explicar más bien por qué digo que necesitamos cristianos, quisiera que notemos por lo menos tres cosas en esta mañana bajo ese tema: necesitamos cristianos. Y ya ustedes se pusieron de acuerdo conmigo al decir que realmente necesitamos cristianos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si algo falta en nosotros, hoy podamos comenzar ese reto al comienzo del año de demostrar que somos los cristianos que el mundo necesita. Los cristianos que necesitan nuestros vecinos. Los cristianos que necesitan nuestra comunidad. Que nosotros seamos representantes dignos del reino de los cielos. A veces yo vengo y quiero que ustedes lo hagan de la misma manera. Yo vengo lo mejor representado físicamente hablando cuando vengo a la casa del Señor. No hay que traer un traje, pero por lo menos debe estar bien representado lo que traemos. Amén. Vestirlo con honor. Yo leo muchas historias y había un famoso cantante llamado el Duque Ellington, un famoso compositor y escritor de jazz. Y dice que comenzó a trabajar en trabajos completamente sencillos. Completamente sencillos. Nació en los arrabales de la capital de los Estados Unidos. Un hombre de color. Y por su pulcritud, decía que vestía el uniforme y lo vestía con una pulcritud, con una representación, lo vestía con honor el traje que traía de trabajador. Y sus expresiones, su mamá era hijo de esclavos o generación de hombres esclavos. Y sus expresiones, su forma de hablar, su comportamiento, su presentación, lo llevaron a que le llamaran el Duque de Wellington. Ustedes lo pueden buscar en la historia. Y se convirtió en un director de orquesta, un muchacho de barrio, rechazado por la sociedad. Pero quería representar su familia bien representada. Y nosotros tenemos una familia que es la familia de Dios. Y esa familia merece la mejor representación para honra y gloria del nombre de Dios. En esta mañana, bajo el tema necesitamos cristianos, le invito a que vayamos en oración. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos dirija
y ponga en nuestros corazones esa llama ardiente de que realmente necesitamos creyentes auténticos, pero nosotros somos la base. Queremos ser el ejemplo para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Como dijo el Señor, Señor, glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti con la gloria que tú le diste antes que el mundo fuese. Es una cadena de glorificación. Nosotros hacemos lo nuestro y el Señor se glorificará por nuestros actos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que yo quiero que ustedes noten en el pasaje es el propósito de los cristianos. El propósito que San Pedro mira que nosotros debemos ser. ¿Quiénes? ¿Cómo debemos ser? Y lo primero, si ustedes notan, el verso número 9 dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Lo primero que yo quiero que ustedes noten esta mañana, que el propósito de Dios es que nosotros seamos repartidores de bendición. La iglesia debe ser una bendición para todas las demás instituciones. Usted debe ser una bendición para que el que está al lado suyo. Usted bendición para sus hijos. Bendición los padres para los hijos para los padres. Bendición la esposa para el esposo. Bendición el vecino para el vecino. Bendición el hermano para el hermano. Nosotros somos llamados a ser personas que cuando hablamos, cuando vivimos, cuando nos movemos, repartamos bendición a los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Siempre lo he dicho de esa manera. Es imposible dar lo que yo no tengo. Y nosotros somos llamados a heredar la bendición de ser hechos hijos de Dios, y esa bendición debe ser pasada a las demás generaciones, porque es lo que Dios quiere que nosotros seamos como iglesia. Y personalmente como seres humanos. Que tengamos en mente que nadie puede ser mejor que yo cuando yo tengo un Dios tan grande que puede perfeccionar mi vida poco a poco, y que mi vida debe ir creciendo a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Esas son palabras de Dios. Esas son cosas que Dios dice que debemos ser. No son inventos míos. Son que Dios nos llama a un estilo de vida altamente noble. El duque de Wellington debería quedarse pequeño entre nosotros, cuando nuestros hijos deben ser los más amables. ¿Cómo estás? Con un respeto, con unas actitudes, con un no pasarle por delante a dos personas cuando están platicando, ¿no? Amén. Nosotros somos parte de una nobleza, ¿sí o no, hermanos? Somos el pueblo de Dios. ¿No dice la Biblia, somos un pueblo especial? Y el canto también lo repite, copiando lo que dice la palabra de Dios. Y fuimos puestos aquí en este lugar para bendecir a alguien. Mi pregunta sería, ¿a quién está usted bendiciendo?
Es un pueblo, según el verso número 9, que debe vivir sin rencores, no devolviendo mal por mal. Un pueblo sin odios, ni maldición por maldición, sino bendiciendo a los demás. Un pueblo admirable, porque eso es lo que tenemos dentro de nosotros, a un Dios admirable. ¿O no dijo el profeta Isaías, por qué un hijo nos es dado? Y dice que su nombre será admirable, Dios eterno. Y luego San Pablo dice que ya no vivimos nosotros, sino que más bien Cristo vive en mí. Un Dios admirable está dentro de mí. El pueblo necesita ver ese Dios admirable. Pero el problema es que nosotros somos un cristianismo mal representado desde hace mucho tiempo. Pero yo creo que nosotros podemos cambiar esa situación. ¿Cuánto creen que nosotros podemos alcanzar a ser los cristianos que la Biblia espera que seamos? Porque si le damos oportunidad al poder del Espíritu Santo, Él transforma nuestras vidas. Y de eso no hay duda. Déjeme decirle cuál fue el problema que existió. ¿Qué es lo segundo que yo quiero que ustedes noten? Lo primero es el propósito del cristiano, que es ser bendición para los demás. Por el estilo de vida, por la forma de testimonio que da, por el comportamiento. Y así sucesivamente, tantas otras cosas. Pero lo segundo es el problema del ejemplo colonial. During the colonial days. Estoy hablando de los años 1500, 1400 y 1500. La historia de los creyentes del 1400 fue una historia opaca. Y no más bien opaca. Fue una historia horrible. Los cristianos de aquel tiempo no verdaderamente representaron a Dios como debería ser representado. Y me temo que hoy muchos que dicen ser creyentes tampoco representan a Dios como deberían representarlo. Y por eso que esta mañana yo quisiera que nosotros pongamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en todo nuestro ser cristianos que vivamos para la honra y la gloria del Señor y cambiar el curso de la historia. Porque sí podemos hacerlo. Quizás la provincia de Granma, quizás ustedes no tengan una idea. Si Francisco hubiese estado aquí, quizás él sabe. Pero la provincia de Granma, en Cuba, y Granma ni se escribe con grandma, con D, como de grandmother. La provincia en el oriente de Cuba se llama Granma por el barco, el yate que compró Fidel Castro con su hermano Raúl y el Che cuando salieron desde México con el propósito de derrocar la tiranía que había en el pueblo de Cuba. 82 personas salieron en el barco llamado Granma y allí fundaron aquella provincia.
Y allí en la provincia de Granma, y en dos pueblos, hoy son testigos del mal ejemplo, de la mancha, de la tristeza, de un cristianismo mal representado. Y le voy a decir un poquito de la historia. Le dije 2 historias y una porción bíblica. Y la primera historia se refiere al cacique Atuey, un aborigen, un indio, que en 1511 decidió abandonar a Santo Domingo por la opresión de los españoles, supuestamente los cristianos colonizadores. Y cuando llegó a la provincia de Granma, quiso convencer a los otros indios que allí habitaban de lo que podían esperar de los cristianos colonizadores. Y por eso es que me hierve en la sangre que ustedes conozcan esta verdad, porque no podemos acomodarnos, como dice el libro de los Romanos en el capítulo 12 y el verso 1 y 2, no os conforméis a este siglo, a lo que piensan las gentes de hoy, ni cómo viven la gente de hoy, sino que nosotros tenemos que ser transformados por el poder del Espíritu Santo para representar a Dios dignamente, para honra y gloria de su nombre. El cacique Atuey, cuando llegó, Bartolomé de las Casas le atribuye el discurso que Atuey le dijo a los nativos, a los aborígenes, mirando él no solamente la actitud de lo que habían hecho con ellos, sino que habían traído miles de esclavos africanos para trabajar la tierra duramente, para maltratar al indio, para satisfacer su deseo y su ambición de riqueza. Y él, según ellos, le dijo, tomó consigo una canasta con oro, plata y joyas. Y les dijo a los indios que allí estaban, le dijo, este es el Dios de los colonizadores. Este es el Dios de los españoles. Por este Dios nos matan. Por este Dios nos persiguen. Por este Dios nos esclavizan. Por este Dios seducen a nuestras mujeres. Por este Dios abusan a nuestras hijas. Por eso tenemos que echarlo, muchos de nosotros, este Dios, lanzarlos en el mar para que no nos persigan por él. Aunque yo a veces pienso, dijo el indio, deberíamos adorarlo a este Dios, a ver si nos libra de ellos. Hermanos, pensando en la idea del indio, hablando del hombre oprimiendo al otro hombre por la ambición de dinero,
hoy hay parte de ese Dios en medio de nosotros. ¿Me escuchan ustedes? Hoy hay parte de ese Dios en medio de nosotros. ¿Cuántas gentes, algunos quisieran estar en la iglesia y porque hay compañías que quieren hacer dinero hoy, no les permiten ir a la iglesia? Cuando yo fui a pedir trabajo, yo les dije claramente, yo no trabajo los domingos. ¿Saben cuál fue la respuesta que me dieron? ¿Quién te hace creer que tú no vas a trabajar el domingo si trabajas aquí con nosotros cuando nosotros abrimos los domingos? Mi respuesta fue, usted no tiene que darme trabajo en su compañía, porque yo tengo un compromiso con Dios y mi compromiso con Dios no lo cambia nadie. Necesitamos cristianos. Yo sé que las situaciones cambian y que no necesariamente todos podrán tener el mismo privilegio que yo tuve, porque Dios me ha llamado para un trabajo especial, yo considero. Y no lo digo con el propósito de alabarme, sino porque ha sido un privilegio que Dios me ha dado para que traiga la palabra del Señor. Pero hoy todo el comercio está ahí. Quizás si le cerraran el comercio y le dijeran váyanse a buscar a Dios, la historia fuera diferente. ¿Es posible? No me voy a arriesgar a decirlo, pero estoy seguro que algún porcentaje, aunque fuera ínfimamente pequeño, fueran a la iglesia el día de hoy. Aquí tenemos hermanos que lamentablemente tienen que estar bajo esas condiciones, que quisieran estar, pero hay un Dios del hombre que domina hoy, que es el mismo Dios que existía en los tiempos de la colonia. Y cuando Atuey se rebeló y no le pusieron atención, se fue a las montañas. Y un día los colonizadores lo apresaron y lo trajeron a la provincia o a la comunidad, al municipio de Yara. Y hoy en Yara y en Guanabacoa hay 2 estatuas del cacique, porque esos, entre comillas, cristianos, lo ataron a un árbol tamarindo y le iban a prender fuego. Y antes de encender las llamas, un sacerdote cristiano le dijo al indio: ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador para que te salve de las llamas? Un cristiano de la época colonial. Y el indio solo le hizo una pregunta: ¿y si me voy al cielo, van a estar ellos conmigo allá también? Y le dijo el sacerdote: sí, estará con ellos en el reino de los cielos. Y el indio dijo: prendan el fuego, prefiero estar en el infierno que con ese tipo de cristianos.
Y eso es lo que yo no quiero que nosotros en ningún momento, ni cerca, ni aproximados, nosotros seamos. Merecemos. Y Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, merece un cristianismo más puro, más honesto, más santo, más dedicado a un Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Dios merece cristianos auténticos. Es duro, es difícil, pero nosotros estamos aquí no para vivir una vida miserable, sino para vivir una buena vida. Yo no sé cuántos de ustedes quieren vivir una vida buena. Yo quiero vivir una vida buena. Yo creo que deseamos, anhelamos vivir una vida buena. Pues aquí le va como vivir una vida buena, que es lo tercero que yo quiero que ustedes noten. El cristianismo es llamado a buena vida, lo tercero. Y mire lo que dice los versos 10 y 11. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, Y luego vienen los requisitos de tener una vida buena. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esos son los requisitos claros de una buena vida. Y nosotros, una buena vida tiene que comenzar con usted y conmigo en nuestra casa. Amén, hermanos. Me llamó mucho la atención una historia que leí, que le conté brevemente, y que no es la última historia, que quiero terminar con ella. Pero leí de un niño en una anécdota de la vida real, que lo encontraron perdido en la calle. Y cuando personas notaron que el niño andaba deambulando por las calles y lo habían visto más de una vez ahí durante el día, dijeron algunas personas que se encargaban de asuntos de esa manera, ese niño anda perdido. Alguien se acercó y le dijo, niño, ¿andas perdido? Y le dijo, no. Entonces, ¿dónde es tu casa? Y el niño le dijo, mi casa es en el infierno. ¿Tu casa es en el infierno? ¿Cómo es eso? ¿Puedes recordar a tu papá y a tu mamá? ¿Sabes cómo se llama tu papá? Dice, sí, mi papá es el diablo. Niño, ¿qué te pasa? ¿Y tu mamá cómo se llama? Mi mamá es una demonio. Dice, niño, espérame, queremos llevarte a tu casa. Dice, no quiero ir. Dice, pero sí tenemos que llevarte a tu casa. ¿Sabes tú dónde es? Sí, ya le dije. Es el infierno. Dice que cuando llevaban al niño, al llegar cerca del hogar, casi a la puerta, oyen a los dos esposos gritándose el uno al otro, diciéndole a la mujer, eres el puro diablo en vida. Y la mujer le dice, y el hombre le dice, y tú eres un demonio. Y ella le dice, y esta casa es un infierno. Así hay muchos hogares hoy. Y niños viviendo esa realidad. Do you know that? ¿Ustedes no creen que eso es verdad? ¿Eso es cierto? ¿Que hay casas de esa manera?
de niños que no quieren estar en sus hogares. Necesitamos un cristianismo más noble, mejor representado para honra y gloria del Señor. El que quiere buena vida y días buenos, dice claramente, refrene su lengua del mal. Nuestro vocabulario debe ser un vocabulario honorable, de duques, de reyes, de santos. Amén. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Nosotros tenemos que ser representantes de la buena vida, de una vida honorable, una vida de pacificadores. Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Un hombre que quería vivir una vida buena, tomándose a sí mismo como ejemplo, fue un doctor llamado Sadruddin Macan. Sadruddin Macan era un doctor de los tiempos modernos que vivía en Londres, pero practicaba la medicina a lo antiguo. Y Sadruddin Macan visitaba a los enfermos en su casa, cosa que no era muy común entre los doctores modernos. Y él mismo preparaba las medicinas para que les saliera más barata a los enfermos. Y los enfermos que no podían pagarla, se la daba gratis y no le cobraba. Y Sadruddin Macan visitaba a esos enfermos, y a veces muchos que no tenían quien les ayudara, ni que les hiciera las necesidades, Sadruddin Macan cocinaba para enfermos. Una vida ejemplar, como un hombre de buena posición que no necesitaba hacer esas cosas, pero él quería dar ejemplo de una buena vida. Y un día, una ancianita, Becky Williamson, una ancianita de 84 años de edad, era una de sus pacientes y falleció. Y los parientes de la señora Becky Williamson leyeron el testamento, y cuando ella murió dejó $2 millones para Sadruddin Macan. Y él no lo hizo con propósito de que le dieran nada, ni sabía cuánto tenía la anciana. Pero la anciana dijo: es el mejor doctor que he conocido, la persona más noble, y merece mi reconocimiento. Dicen las personas que lo conocen a usted que es la persona más noble que han conocido. That's a big question. Es una pregunta enorme en esta mañana. Pero como cristianos, usted y yo tenemos la obligación de ser la persona más noble que pisa este territorio, porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. El pueblo de Cuba veneró a Atuey por su hazaña, por su entrega, por ser quemado
Y Atué fue llamado el precursor de la independencia de Cuba. Y lo inmortalizaron con monumentos y con un pueblo también en Cuba llamado Atué. Todo hecho en honor a él por el sacrificio que él hizo por la independencia de Cuba. Hermanos, Cristo hizo un sacrificio más grande por la independencia de su vida, para sacarlo del infierno, para sacarlo de la opresión, para sacarlo del enemigo, para darnos la libertad y darnos la vida eterna en el reino de los cielos. Él merece mucho de nosotros. Pero el hombre colonial no fue bien agradecido, que diríamos. Solamente le pusieron monumentos. Y uno de los principales que llegó a gobernar en Cuba y que tenía miles de esclavos y declaró la independencia de los esclavos, pero solamente en palabras, pero no en práctica. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que declaren a Cristo Jesús en prácticas y no en palabras. Amén. Cristo merece más de ahí. Necesitamos más Sadrudín. Necesitamos cristianos que representen verdaderamente el reino de los cielos. Yo quiero ser uno de ellos. ¿Y usted? ¿Cuánto dicen que quieren ser cristianos así para honra y gloria del Señor? Un día no harán de nosotros un monumento. ¿Y qué importa? Habrán monumentos en el corazón de nuestros nietos. Habrán monumentos en la mente de nuestros hijos. Y habrán monumentos que cuando ellos los miren, glorifiquen a Dios por nuestras vidas. Y no tendrán que mirarlo por ahí. No importa que no digan nada, ni escriban nada de nosotros. Lo que importa es que el testimonio de nosotros esté escrito en la mente, donde nunca se va a borrar, de que fuimos cristianos, que valimos la pena para honra y gloria del Señor. Cristo quiere cristianos hoy.